Xerógape. Xerógape. Cuando yo llegué a París, no sabía cómo iban a pasar las cosas. Llegamos mi señora y yo solitos, no teníamos amistades ni amigos. Y un día conocimos un argentino que nos recibió en su casa y nos hicimos amigos enseguida. Tiene un restaurante, se llama Valentín, y lo nombro porque es cierto, es un hombre que nos abrió su amistad. La gente hacía un silencio absoluto, total, y se prestaba totalmente dentro del cuadro de un restaurante a comportarse como si estuvieran en una sala. A Raúl le sirvió para tener un contacto muy cercano con el público francés, porque en realidad la mayoría son franceses, eran franceses en la clientela. Mucha gente le preguntaba cosas, quería saber de dónde era, qué representaba o a quién representaba esta música, una música totalmente desconocida, porque es la primera vez que se escuchaba el chamamé en París. Y Raúl, con las aptitudes que tiene, que realmente una persona, digamos, excepcional. Había gente que no comprendía muy bien por qué no otro tipo de música, por qué no trabajar un poco con el jazz o con música vanguardista. Y Raúl siempre explicó que su música era esta, que lo que quería hacer era eso y hacerlo cada vez mejor, o sea, no caer en la facilidad como cayó mucha gente. Y bueno, fueron momentos extremadamente duros, pienso, para él, porque como no quiso comercializarse, no hizo concesiones, tuvo que trabajar mucho. El acordeón, la verdulera. Mi papá me había regalado mi primer acordeón diatónico, yo tenía 8 años. Y siempre toqué el acordeón diatónico, siempre toqué la verdulera. Y este instrumento es un instrumento que me regalaron en París, porque es así. En París, un día yo me fui con mi señora a hacer arreglar el acordeón, y mi señora me dice, mira una diatónica, y toca un poquito. Entonces yo agarré, ¿sí? Y digo, vamos, yo te voy a contar. Entonces vino corriendo el hombre que estaba ahí por si algún... Porque no imaginaron que yo tocaba el acordeón diatónico. Y le cuento la historia, mira, mi papá, etcétera, etcétera. Y dice, mira, hermano, me dice, bueno, no te dicen hermanos, pero te dicen otra cosa, pero es el equivalente. Me dice, estoy emocionado porque dice, yo soy un acordeonista que toca el acordeón diatónico.
Y cuando yo al día siguiente fui a retirar mi acordeón, él me dice, mira, yo te ofrezco este acordeón, por favor, aceptalo. Aceptalo y llévatelo cuando te vayas a la Argentina y tocar y decirle que acá en Francia tenemos gente que nos gusta tu música y entonces yo lo comento porque es lindo que sepan o que sepamos o que nos acostumbremos a saber que al menos a través de la música nos quieren mucho, nos respetan, y con este acordeoncito vamos a tocar este chamamé que se llama Abriendo y Cerrando, porque así tocaba mi papá. Y entonces vamos a meterle, muchachos. No fue reconocido, no fue ayudado, no fue interpretado. O sea, yo pienso que como no tuvo ningún tipo de acercamiento, ninguna formación política para poder llenar salas o tener salas o aprovechar del aparato político publicitario o incluso de propaganda, fue alguien que quedó un poco al exterior de todo eso. Fue alguien que luchó solo, la hizo solo, se recorrió el país desde Tierra del Fuego a La Quiaca en auto 1000 veces, conoce todos los pueblos, todos los lugares, y siempre a pulmón, siempre en condiciones muy duras, siempre luchando con instrumentos que no podía cambiar. Y bueno, yo lo veo, yo lo conozco de cerca, yo veo cuáles son sus actitudes en París, en Francia, cómo vive. Y para mí es una de las pocas personas que
que vive en relación con lo que dice, con lo que piensa, con lo que preconiza. Yo no me fui de la Argentina, yo me fui a Francia, que es, filosóficamente es muy distinta la cosa. Yo me fui a Francia porque quería ver qué podía hacer en otro país, fuera del continente sudamericano. Y lo que pasó es que después me quedé prisionero del país, que poco a poco se fue abriendo y me fue ofreciendo su tierra, me fue ofreciendo sus festivales, sus bares. Los músicos me hicieron un espacio. Yo lo conocí por intermedio del Trottoir de Buenos Aires, que es un cabaret argentino, un cabaret de tango, digamos una embajada cultural argentina. He visto la manera de trabajar que tenía, la tenacidad, el tiempo que pasaba por día estudiando, porque cuando llegó se consiguió un profesor, siguió estudiando. Y poco a poco el espacio no me lo fui ganando, me lo fueron dando y yo lo fui tomando. Mi música no fue impuesta, fue mostrada, la fueron tomando y todo fue hecho con una relación de mutuo respeto, de mutua consideración y buena voluntad. Y entonces, pues yo tuve mi afincamiento en Francia, grabé mi primer disco que fue un francés, Patrick Tandin, que me lo ofreció. El gobierno francés me hizo el honor enorme de considerarme caballero de las artes y de las letras, como otros músicos lo han sido también. Honrado, yo me sentí honrado y trato de honrar el país, de respetarlo, a ese país que me ha dado la posibilidad de la continuación de mi carrera que se inició en el país donde yo he nacido, que es este. Trabajando siempre en su música, en ningún momento quiso dejar de hacer lo que hacía, o sea, él fue para hacer chamamé y siguió haciendo chamamé. Dio su fruto porque Raúl en estos momentos es una persona que es muy apreciada no solamente en Francia, en toda Europa, es muy conocido. Pero Dios, ustedes le están sacando ni que me leyeran los pensamientos.
Yo no me puedo comparar con Astor, dado que él ha tenido un trabajo muy profundo del estudio de la teoría y la mecánica de la escritura que yo no tengo. Yo tengo un conocimiento de la música que pasa por otro lado, por otros canales. Es el oído, pensar, estudiar, escuchar. Yo escucho mucho. Para mí él ha sido un gran maestro y lo seguirá siendo. Y bueno, yo soy un discípulo que trata de no deshonrar al maestro. Raúl vivía desarmando los acordeones, los reparaba él mismo, le hacía piezas de madera, las pegaba con cola. O sea que al instrumento lo conocía tanto por fuera como por dentro. Hay una anécdota terrible cuando Astor Piazzolla lo vino a ver en el Trottoir de Buenos Aires, y en homenaje a Piazzolla, Raúl tocó Adiós Nonino, que después de esa interpretación Piazzolla mandó una carta, estaba muy conmovido. Y en un momento dado una de las teclas se cayó, una de las teclas del acordeón se cayó, y Raúl en medio de la actuación siguió tocando como si la tecla estuviera, y evidentemente después de la actuación tenía todo el dedo en sangre, o sea, se rompió todo el dedo.
Yo soy nacido en Buenos Aires porque mi padre y mi madre, si bien son oriundos de Curuzú, Cuatiá, mi madre es nacida acá en Santa Fe, se crió en Curuzú. Mi papá es nacido en Curuzú, Cuatiá. Se ve que se encontraron en Buenos Aires, formaron la familia. Yo tenía 7 años, cerca de 8, mi papá me regaló y mi mamá me regalaron un acordeón diatónico, una verdulerita. Yo con ese instrumento aprendí solo. Mi papá me enseñaba o silbaba y yo buscaba seguramente las notas en el instrumento, hasta que empecé a aprender los primeros chamamé. A eso de los 13 años mi padre encomendó a la familia Anconitani que si me podían hacer un acordeón completo, no a piano, sino entonces me hicieron un acordeón a botones. Yo pienso que a eso de los 16 años yo empecé ya a tocar con mi papá los conciertos, la radio o las actuaciones, como se decían vulgarmente, ¿no? Florcita divina, yo sufro por ti. Dame tu cariño, fragancia azucena que llega hacia mí. Yo pienso que los músicos deben ser contemporáneos de su época, ¿no? Lo fue Coco Marola en su momento, luego apareció Isaco, que tocaba distinto de Coco Marola, luego apareció el Cuarteto Santa Ana, que revolucionó toda una forma de ejecución anterior a la de ellos. Y yo supongo que a mis años de trabajo, seguramente, sin quererlo y sin ninguna pretensión, yo fui hablando mi propio idioma dentro de un mismo lenguaje, mi propia forma de expresión, y ha salido un sonido particular seguramente, pero es porque cada uno tiene un timbre de voz, tiene una forma de hablar, una forma de caminar, y con la música pasa exactamente igual. No hay necesidad de tocar como la otra persona para definirse como músico, de la misma manera como nadie intenta hablar como el otro para sentirse importante. El estibador se llama simplemente porque está dedicado a mi papá. Yo se lo dediqué a mi papá. Porque él fue estibador, como tantos hombres que llegaron a Buenos Aires de Corrientes, de Misiones, de Santa Fe, de Entre Ríos. Fueron a buscar trabajo, hicieron todos los trabajos posibles. Lo han hecho a fuerza de fuerza física. Mi padre fue estibador en el puerto, enlazador, porque era hombre de a caballo. Fue enlazador en los frigoríficos, como lo fue Montiel, como lo fueron tantos otros músicos. Por eso yo le quise dedicar este chamamé a mi papá, que se llama El Estibador.
Sí, yo tenía 22 años. Me convocó Ariel Ramírez porque mi papá le insistió. Él no escatimó elogios para con su hijo y Ariel entonces me convocó y yo fui a tocar para que él vea, ¿no? Así es como cuidas tus hermanos, mocosa de porquería. Ahí están ayudándole a hacer el horno al amigo Julio. ¿Sí? Y a partir de ese momento, no solamente la película de don Fernando Birri, sino también muchos otros conciertos que hicimos con Ariel Ramírez, los Chalchaleros, Jaime Torres y los Huancahuá. Ahora un chamamé, que toquen un chamamé. Acevedo de la que tipo prudencia. Maestro. Y así fue como yo pude conocer todo el país, casi toda la Argentina conozco. Y participar en esa película para mí fue muy importante. La música no es mía, es de Ariel Ramírez. Yo soy tan solo el intérprete. Pago yo. Para eso soy el chileno Garrido y a mí no me prestea nadie. Que siga la música. A mí me tocaron las inundaciones en el Chaco, allá por los años 70, 68, por ahí, que solamente podíamos trasladarnos en tren. Y ahí yo me podía encontrar en un tren que iba de Resistencia para Presidencia Roque Sáenz Peña, que pasaba por Quitilipi, Charadá y Machagay, etc. Por ahí subía Coco Marola. Por ahí, más adelante, en Quitilipi, subía Ernesto Montiel. Y por ahí andaba yo que me bajaba en Presidencia Roque Sáenz Peña. Chao Raulito, chao Ernesto, chao Coco. Y así vivimos casi un año en el Chaco. Y yo vivía las inundaciones, solamente en un forte podíamos pasar. O si no, las volantas polacas o en tractor. Para ir a tocar en las escuelas que estaban en el fondo, en las limpiadas de la selva, de los montes, mejor dicho. Entonces yo conozco la inundación, los mosquitos y todos los inconvenientes que trae la inundación. Sabino, no te hagas el sonso, Dolores, que anoche te has chupado hasta el último. ¿Y qué tanto? ¿Somos o no somos inundados? Sobre todo para las personas que apenitas tienen para estar con su familia. De repente viene la inundación, le lleva todo. Y siempre han habido promesas que esto se va a arreglar y que es la última vez porque mi gobierno... Buenos días. En mi carácter de subsecretario del secretario del señor ministro de Higiene y Felicidad Social, seré breve. El gobierno no es ni ciego ni sordo ni mudo. Haremos todo lo que podamos, aunque no ignoremos que este es un problema que se viene arrastrando desde hace demasiado tiempo. Para que ustedes, antes de la próxima inundación, tengan su tajamar o dique de contención sobre el Salada. Me parece que estos andan buscando votitos para elecciones. Han pasado como 40 años, 50 años, y las inundaciones causan los mismos estragos a otra gente, pero la sociedad sigue teniendo los mismos problemas. Y me da tristeza. Tristeza, yo no puedo decir otra cosa. Me da tristeza y pienso, caramba, ¿cuántas veces se da un dinero para nada, para una obra que ni se termina? Un puente que termina en una montaña.
porque para que el puente sirva hay que querer la montaña. Y no se hace nada. Entonces, yo no puedo hacer nada. ¿Y qué es lo que hago? Y me hago un chamamé medio melancólico, que tal vez si fuera poeta lo escribiría. Yo no tengo la facilidad con la pluma de describir mis sensaciones o intentar escribir las sensaciones que yo creo que siente la gente que está sufriendo esa dificultad con sus hijos, con su colchón, o con el respaldo de la cama que se lo llevó el agua, o con el hijo que está colgado de un árbol esperando que venga una lancha si viene a sacarlo, y si no viene nadie, ver como una goma de un auto atado a la cintura, ir a buscarle al hijo que está, o el perro que se quedó en la azotea. Cuánta tristeza, y con tan poca cosa se podría arreglar, pero falta la voluntad. Cuando no hay voluntad, o cuando hay voluntad nada más que para lo personal. Está muy cerca del pueblo, muy cerca de la naturaleza, muy cerca del dolor. Tiene un ojo muy sensible con respecto a todos los problemas, por ejemplo, que hay en Argentina, a la gente, a la tierra. Y un poco en su música todo eso, en su canto se ve todo eso. Esa gran tranquilidad que tiene, una gran paz espiritual. Es una persona que cuando uno está con Raúl, en muy poco tiempo uno se siente bien, se siente invadido por un sentimiento de bienestar. Es una persona, es un ser excepcional. Como decía un paisano, hay cosas que no se compran con plata. El amor de la gente, escuchar aunque sea una vez el hornero, que allá no hay. Escuchar o ver a un chamamecero, ver un chiquito de bombacha y botas o alpargatas, o sentir el Ambuá guaraní hablar su idioma. Y yo me vuelvo allá lleno de cosas, con mi corazón lleno de verdades. Y el mismo europeo o francés me dice, anda y vení y mostranos lo que viste de nuevo. Y por eso yo vengo, no solamente por mí, sino porque allá me mandan que venga. Es muy lindo eso. Quirógape quiere decir
en mi casa y este disco lo grabé en mi casa, en Argentina. Lo grabé en el 2001, justo en el mes de diciembre. Nosotros llegamos una semana antes que comenzaran los movimientos que todos hemos vivido y padecido, y yo no quise dejar de grabar. Yo quería que este disco, cuando yo lo vea y cuando se me pregunte qué significa y por qué, es porque ahí está plasmado la tristeza, pero también la esperanza. Como el indio siempre tiene esperanza. Él sabe que mientras exista un hombre autóctono, el país va a existir. Tengamos miedo cuando no exista más un autóctono, entonces sí, creo que estaremos próximos al fin de todo. Mi mamá fue compañera en la escuela primaria de Tarragorroso. Y él me contaba cosas lindas de este hombre. Vos sabés, yo no sé si era porque lo hacía por elegante, por bueno o por pícaro. Pero él siempre tenía una flor en el ojal. Y cuando pasaba alguna muchacha que a lo mejor a él le gustaba o no, él se sacaba la flor y se la entregaba con una elegancia, con una cosa tan linda. Y siempre me habló de cosas hermosas de Tarragó, y yo siempre lo quise a Tarragó. Era como si fuese mi primo mayor. Y un día yo digo, le voy a hacer un homenaje. Y hay un chamamé muy lindo de Tarragó, y yo le saqué unas notitas de ese chamamé, y yo le puse como nombre El Pariente, porque se le parece un poco. Por eso se llama El Pariente, pero es un homenaje a mi querido amigo y Tarragorroso, el viejo Tarragorroso. Cuando yo le explico este chamamé, yo lo imagino la madrugada, pero no la madrugada del que se levanta, sino del que todavía no se acostó. Y la madrugada del que todavía no se acostó tiene mucha nostalgia y tiene mucha poesía. El que se levanta temprano ya sabe que tiene que ir a trabajar o hacer algo que por ahí no le gusta, por ahí. El que todavía no se acostó, él puede seguir de largo. Cosa muy difícil, los europeos no se acuestan a las 10 de la noche, están todos durmiendo. Imagínense, entonces yo les hablo de la mañana del que se levanta. Esta música, imagínenla como un homenaje al sol que va saliendo de sus montañas, que está alumbrando el sol los picos de las montañas nevadas, y que hay un acordeón que toca, pero un acordeón que habla otro idioma, un idioma que viene de lejos, de la Mesopotamia argentina, pero que está emparentado al rango de primos hermanos con el acordeón de ustedes, de los suizos, yo le digo, suponiendo que hubiera estado ahí. Y empiezo este chamamé.
Todos los días son 4, 5, 6, antes de los conciertos pasa 8 horas apoyándolo. Yo me sentaba y yo, por ejemplo, chamamé, que los conoce de memoria, y lo hace una vez, 2, 3, y hay algo que, bueno, yo no lo puedo percibir, hay algo que no levanto, se vuelve. Después agrega una cosa, saca otra. En el boliche han pasado, estuvo Jairo, estuvo Raúl Mercado, estuvo la Susana Rinaldi, estuvo el viejo Sangrán, de Lío, el Sexteto Tango, Sexteto Mayor. Ahí están mirando la computadora, están mirando... está componiendo mirando la computadora. Claro, el loco se pone así con los lentes porque... Claro, sí. Él me regaló, ahora unos 10 años, no me acuerdo cuánto. Me hizo esa composición y yo la guardé, evidentemente. Entonces cuando fui a París, que fuimos con Susana, que yo le dije a Susana, mira, me voy a ir a visitar a Raúl, hace mucho que no lo veo, me llevé el chamamé y le digo, ¿te acordás, Raúl? Me dice, sí, pero no me acuerdo cómo era. Le digo, bueno, mira, acá lo tenés. Y lo miró, lo leyó, empezó a tocar y dice, no, pero de todas maneras esto yo lo hice, está incompleto. Yo, bueno, en esa época no escribía como escribo ahora, porque él siguió estudiando, sigue. Imagínate que a los 60 años se puso a estudiar computación, todo, para hacer todo.